¿Cómo calculamos el ángulo entre planos? Vamos a verlo de esta forma. Imaginemos que aquí está muy bien. Supongamos que este sea uno de los planos. Le llamo plano P. Bien. Y por aquí seguramente está el otro plano que se llama plano Q. Queremos calcular el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos puede ser este o puede ser este. No importa el que tú calcules. El otro sería igual a 180 menos el que hayas encontrado. Bien. De hecho, este ángulo es igual a este porque son opuestos por el vértice. Y este es opuesto por el vértice con este otro. ¿Vale? Bueno. Esto se puede hacer con geometría analítica. Es mucho más complicado el proceso. Pero aquí vamos a darle la vuelta. Miren, el plano P podemos encontrar su vector perpendicular, su vector n. Ese vector n es este de aquí. ¿Bien? Este es el vector np. Y recuerda que este vector es perpendicular al plano, a su plano. En el caso del plano Q, puedo también dibujar su vector perpendicular. Digamos que sea este. Este es el nq. Resulta que si tú tomas este vector n, bueno, lo dejamos así. Tomas el vector nq y lo trasladas. Resulta que el ángulo que hay entre los vectores perpendiculares a sus planos es el mismo que hay entre los planos. Es decir, estos ángulos son iguales. ¿Bien? Eso se demuestra con geometría, también analíticamente. Pero aquí vamos a hacer un acto de fe. Bien, vamos a creer en esto. El ángulo entre planos se define como el ángulo entre sus vectores perpendiculares. Es el mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a encontrar el ángulo entre esos vectores. Y nosotros ya sabemos encontrar ángulos entre vectores utilizando la fórmula del arco coseno, la que vimos en su momento. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la idea cómo hacerlo, pero ahora me falta identificar los vectores NP y NQ de cada uno de los planos. Para empezar, ¿quién es el plano P? El plano P lo voy a definir como el plano X más Y más Z igual a 1. ¿Bien? No importa la elección. Y el plano Q es X menos 2Y más 3Z igual a 1. Bien, estos son mis planos, así los bautizo. ¿Quién va a ser n? El vector np. Resulta que estos vectores np, de acuerdo a la ecuación que demostramos acá, no sé si lo vean, aquí, el vector n es ABC, así lo elegí, A, B, C. Cuando nosotros desarrollamos aquí, en el análisis, unas líneas antes de la ecuación definitiva, que es esta de aquí, cuando tú haces el producto punto, este A, B y C es tu vector n. Este de aquí es mi n. ¿Bien? Ese n producto punto con esto de acá te da esta expresión. Aquí me faltó hacer una línea de cuentitas. La hacemos aquí rápidamente. Si tú multiplicas A por X menos X0, B por esto, C por aquello, te quedaría algo así. Esta A recuerda que es la componente X de tu vector. Quedaría AX más B por Y más C por Z. Y te queda aquí también menos AX0 menos BY0 menos CZ0 y esto debe ser igual a 0. Bien, pero mira, lo que acompaña a X, la variable X es la componente X de tu vector. Lo que acompaña a Y
es la componente y del vector n, y la que acompaña z es la componente z de este mismo vector. Entonces, podemos identificar el vector perpendicular de la ecuación del plano. Es lo que acompaña a x, y, z. Regresamos acá. Mira, aquí tienes x, y, z. ¿Quién acompaña a x? ¿Qué número hay aquí? 1. Aquí también. Aquí también. Este 1, 1, 1 son las componentes del vector NP. Tan fácil. ¿Sale? Para el plano NQ sería, ¿qué número hay aquí? 1. Aquí hay un menos 2 y aquí hay un más 3. Ah, pues sería 1, menos 2, más 3. Esto sería tus vectores perpendiculares. Es la ecuación del plano. Así, tan fácil. ¿Vale? Ya tengo los vectores. Entonces puedo calcular el ángulo entre estos. Recordemos cómo era. El ángulo entre los vectores era θ igual a coseno inverso del producto punto, ¿verdad? En este caso los productos son de NP con NQ partido por el producto de las normas. Así. Bien. ¿Qué necesito? Pues necesito el producto punto de los n's y sus normas. Se calcula muy fácil, ¿verdad? Lo hacemos aquí. Aquí calculamos el producto punto, el NP punto, NQ sería 1,1,1 punto 1, menos 2,3. X por X te da 1. Y por Y te da menos 2. Z por Z te da más 3. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 más 3 te da más 2. Es positivo. ¿Qué significa? Como es positivo, significa que el ángulo está entre 0 y 90 grados. Lo vamos a encontrar más adelante. También necesito las normas. Las normas son las longitudes de los vectores. La norma del vector NP sería el Pitágoras de la suma de cuadrados de sus componentes. Así. Esto te da raíz de 3. Listo. Siguiente. NQ. Suma de cuadrados de sus componentes. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1 más 4 más 9, raíz de 14. Ya tengo todo. Sustituyo lo necesario aquí, en mi fórmula. Quedaría coseno inverso del producto punto que resultó ser 2, dividido por las normas, raíz de 3 por raíz de 14. Bien. Y aquí pues en su maquinita pueden ser grados, pueden ser radianes. Y queda aproximadamente 72. 72 grados. Ese 72 grados es el ángulo entre los vectores, pero también es el ángulo que hay entre estos dos planos. Bien, lo mismo. Vamos a verlo en el software para que podamos rotarlo aproximadamente. Bien, vamos a compartir la pantalla. Este es el Wolfram, ya lo conocían antes. Bueno, eso se había presentado. No son gráficas en 3D. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar dos cosas. La primera es el plano. Bueno, aquí voy a escribir el plano. El plano P es X más Y más Z igual a 1. Y el plano Q es X menos 2Y más 3Z igual a 1. Para que tú puedas graficar en el Wolfram, lo que debes hacer es despejar a la Z.
Bien. Despejo a Z del plano P. ¿Cómo quedaría? 1 menos X menos Y. Despejo a la misma Z del plano Q. Quedaría 1 menos X más 2Y. Pero todo esto dividido entre 3. Sí. ¿Para qué valores de X? Voy a suponer que varía de menos 10 a 10. ¿Para qué valores de Y? También. Voy a poner Está calculando la gráfica. Aquí está. ¿Bien? Aquí se lo puedo rotar. Bien. Y ustedes verán, ¿quién es quién? Bueno, el naranja es el 1 menos X menos Y. Y el azul es la fracción. ¿Sale? Aquí está. Puso los ejes, no sé quién es X, no sé quién es Y. Bueno, eso con algo. No importa. Bueno, pero mira, aquí el ángulo no lo calcula Volta, pero podemos apreciarlo. Aquí el ángulo entre estas cosas, ¿verdad? El ángulo debe ser aproximadamente 72, que es el más pequeñito. Por lo tanto, el más grande debe ser 180 menos 72, es decir, 108 grados. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? ¿No saben? ¿Sí lo entienden? Es más claro, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Muy sencillo. ¿Dudas? Bueno, les pregunto. No, profe. Listo. Aquí está la situación. Entonces, otra vez, ángulo entre planos es el ángulo entre sus vectores normales. Y se acabó. ¿Bien? Esto de las ecuaciones vectoriales paramétricas de la recta y de los planos sirven para calcular cosas interesantes, como la distancia que hay de un punto en un plano. ¿Y cómo calculas eso? Pues utilizando las proyecciones de los vectores. ¿Qué es una proyección? Bueno, una proyección lo vamos a ver muchísimo en física para el cálculo de las componentes de un vector. ¿Bien? Vamos a tener que copiar esta imagen. Ahorita, vamos a explicar. Esto se llama proyección vectorial. No simplemente proyecciones. ¿Qué consiste? Imaginemos dos vectores. Un vector, aquí está el origen, el de siempre. Tengo aquí un vector que se llama vector B. Sí. Bien. Y por aquí arriba hay un vector que se llama A. Los dos parten del origen. El ángulo más pequeño entre ellos es este, es el que se calcula con el arco coseno. Este de aquí. Bueno. Vamos a calcular la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Qué es eso de la proyección? Puedes verlo como la sombra que proyecta el vector A sobre el vector B. ¿Ves? Si tú arrojas luz en este sentido, o bien tú estás viendo desde arriba, el vector A proyecta una sombra sobre el vector B.
Y esa sombra sería este otro vector. Bien. Este vector en rojo se llama proyección de A sobre B. Así, A sobre B, no B sobre A. ¿Bien? Es ese vector en rojito. Proyección de B, perdón, de A sobre B. ¿Cuánto vale esa proyección? Se puede calcular muy fácilmente con este triángulo rectángulo. Bien, triángulo rectángulo porque es 90 grados. Aquí, recuerda que la proyección de la sombra aquí es de 90 grados. Entonces, con ese triángulo podemos calcular dicha proyección. Vamos a ponerle un nombre a esta proyección. Esta proyección es una cantidad vectorial. Entonces, la proyección que estamos escribiendo aquí, vamos a definirla como la proyección de A sobre B. La vamos a escribir así. ¿Bien? A sobre B, que es diferente a la proyección de B sobre A. Esa no la hemos dibujado, pero no es lo mismo proyectar un vector sobre el otro que al revés. Bueno, de este triángulo rectángulo, ¿qué es lo que se conoce? Se conoce solamente los vectores A y B. Es decir, yo conozco la hipotenusa de este triángulo, que es el vector A normado. ¿Bien? La longitud de ese vector. Me interesa calcular el cateto adyacente vía este ángulo. El cateto adyacente es la norma de la proyección. ¿Vale? Entonces, la norma de la proyección de A sobre B es mi cateto adyacente. Y aquí la norma de la hipotenusa, perdón, la norma del vector A de la hipotenusa de este triángulo. ¿Qué relación trigonométrica relaciona adyacente con hipotenusa? Ustedes se acordarán que es el coseno. El coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Sustituyo. Todo partido por despejo a la norma de la proyección, porque es lo que me interesa. Y tendremos lo siguiente. La proyección del vector A sobre el vector B es igual a la norma multiplicada por el coseno. Así. No conozco el ángulo teta. No conozco el coseno del ángulo, pero lo puedo obtener vía producto punto de vectores. Recuerden. Y aquí arriba tú tienes el vector B, perdón, el vector A, este A. Y aquí abajo es el vector B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo calculo el producto punto de A con B? Porque A y B son conocidos. ¿Qué voy a obtener? Lo siguiente. Sin embargo, el producto punto de A es igual a ¿qué? Aquí no me conviene utilizar las componentes, la versión componente, sino la versión de ángulo del producto punto, ya que está apareciendo aquí el ángulo teta. Recordemos que aquí era igual. El producto punto de estos vectores es la norma del primer vector multiplicado por la norma del segundo. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Bien? Despejo al coseno, porque el coseno es este coseno es el mismo que aparece aquí. Lo despejo del producto punto y tendré lo siguiente. El coseno del ángulo sería el producto punto de A y B partido por las normas. Bien. Sustituyo y tendría la norma de la proyección. La proyección del vector A sobre el vector B
¿Es igual a qué? Es igual a, aquí hay una norma de A, es esta de aquí, y el coseno se va a reemplazar por esto de acá. Listo. Aquí pasa algo mágico. Se cancela. Y aquí yo le haría lo siguiente. La proyección del vector A sobre el vector B, norma, es igual. ¿Qué quedó? Quedó el producto punto arriba y dividiendo la norma del vector B. Es igual a este producto punto. Listo. Ya tengo la longitud del vector proyección, del vector sombra. El vector sombra es este en rojo que está escondido. Así. Es este de aquí. Ya tengo la longitud de esta criatura. Esa longitud es esta norma. Bien. Pero ahora quiero la dirección. Porque un vector se caracteriza dando su magnitud, que ya tenemos, y la dirección de este. ¿En qué dirección apunta la sombra? Pues apunta en la dirección del vector B. Pero no mide B unidades, sino mide menos. Mide lo que es esta norma. Bien. Entonces, esto de aquí, esta expresión que hemos encontrado aquí arriba, este de aquí se llama, aquí está, componente de la proyección A sobre B. Así. Todo ese nombre recibe. Componente de la proyección A sobre B. Aquí. Bien. Pero yo quiero la proyección. La proyección es el vector. ¿Y el vector a qué es igual? En este caso, el vector proyección A sobre B ya se norma. Le da como la norma de esta criatura. En este caso es punto B, dividida por esto, multiplicada, todo esto multiplicado por el vector B unitario, o B cachucha. B cachucha es un vector en el mismo sentido que B, sin embargo mide una unidad. Si yo ese B cachucha lo multiplico por lo que mide la norma de la proyección, estaría obteniendo el vector proyección. ¿Bien? El B cachucha sabemos que es igual al vector B dividido entre su norma. Así es como calculamos los cachuchas. Entonces, resultado final, la proyección del vector A sobre el vector B será igual al producto punto de estas criaturas dividido entre la norma del B elevado al cuadrado. Todo esto te va a dar un número y este número va multiplicado por el vector B. Listo. Este sería el vector proyección. Bien. Muy fácil. Paso de B. Les dirán, se ve muy difícil. Muy difícil. Solamente hay que entender bien la geometría de esta criatura. La proyección es la sombra, bien, del vector A sobre el vector B. Y la longitud de esa sombra viene dada por la componente de la proyección. Es esta norma de aquí arriba. ¿Vale? Este es el caso cuando tú proyectas el vector A sobre el vector B, que es diferente a si tú proyectas el vector B sobre el vector A. ¿Cómo quedaría esa proyección de esta misma imagen? Si tú proyectas el vector B sobre el vector A, primero, el vector A está muy pequeño. Debes extenderlo un poco más. El vector B, proyectado a 90 grados, quedaría algo así. ¿Bien? Entonces aquí la proyección del vector B sobre el vector A sería este vector. Y también lo puedes calcular. En este caso, con este triángulo.
Bien, este de aquí, cuyo ángulo es este. Aquí está el ángulo recto. Conoces la hipotenusa, que es la norma. Ahora nos interesa calcular esto. Es algo muy parecido a todo este análisis que hicimos aquí. Es algo muy parecido. Van a cambiar ciertas cosas. Entonces, ¿a qué vas a llegar? Vas a llegar a lo siguiente. La proyección del vector B sobre el vector A va a ser igual al producto punto, nuevamente de estos dos. Sería B punto A, pero B punto A es lo mismo que A punto B, dividido por la norma de A elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por el vector A. Así, muy fácil. Bien. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto resulta que es el vector proyección B sobre A, diferente al anterior. ¿Vale? Entonces tienes dos fórmulas diferentes. Esta y otra. Entonces, esta es para este y esto de abajo, el azul, es para cuando tú proyectas de sobre A. Listo. Así. ¿Esto de qué me sirve? Se preguntarán eso, ¿verdad? ¿De qué sirve esto? Bueno, mira, un ejemplo. Este. Este es el Stuart. Está en la bibliografía de Teams. ¿Usted quiere? Ah, sí, sí, está con este. Bien, aquí está. Una lancha. Una lancha en una rampa. Aquí la lancha tiene un peso. El peso de la lancha siempre va no puedo aquí rayarlo, no me permite. Pero el peso de la lancha siempre es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. No es que apunte hacia abajo, sino hacia el centro de la Tierra. Bueno, es importante conocer, cuando tú diseñas rampas, debes tú saber el peso de los cuerpos que van a estar sobre ella. Ya sea una rampa de concreto, una rampa de madera, de lo que sea. Resulta que ese peso que apunta hacia abajo es un vector, el cual va a tener componentes. El vector componente horizontal y vertical. Bueno, aquí se debe dibujar un plano cartesiano, lo veremos mucho en física, planos. Aquí dibujas el plano XY. El eje X es el eje de la rampa, es toda esta hipotenusa. El eje Y es una línea perpendicular a este. Entonces el peso es un vector que apunta en este caso hacia abajo y va a tener componentes a lo largo de la rampa y a lo largo de una recta perpendicular a esta. Resulta que la rampa va a soportar una de las componentes, en este caso la componente que atraviesa 90 grados. Esta componente que está a lo largo de la rampa también es una fuerza, pero no es suficientemente grande como para romperla. Lo que va a influir mucho aquí es la fuerza perpendicular, la fuerza normal, así se le conoce. Y esas fuerzas tú las calculas con las componentes o las proyecciones de los vectores. Aquí son estas que obtuvimos. Nosotros las podemos con A y B, pero es lo mismo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo donde aparecen este tipo de proyecciones son en el trabajo. Trabajo en el contexto de física, no en el que conocemos. Trabajo es energía. Tienes aquí una cosa, un objeto,
Ese objeto está inicialmente en el punto P y lo quieres trasladar al punto Q, ejerciendo una fuerza, F. Lo estás empujando o jalando, como tú quieras, sobre esta superficie horizontal. Puede ser irregular, puede ser vertical, puede ser una rampa. ¿Cuánta energía estás invirtiendo para mover el bloque del punto P al punto Q? Esa energía que tú inviertes para hacer este desplazamiento se llama trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico lo calculas con proyecciones. Y la proyección aquí en este caso es un producto punto. ¿Bien? Mira, por ejemplo, aquí esta persona está intentando cerrar este cobertizo o este granero. ¿Cuánto trabajo invierte? ¿Cuánta energía requiere? Bueno, se calcula con la ecuación de trabajo mecánico. En el caso de que sea una fuerza constante, sería con esta expresión, esta de aquí. Pero si la fuerza es variable, se calcula con una integral de vectores. Una cosa un poco extraña. ¿Dónde más aparece esto? Aparece cuando lanzas satélites al espacio. ¿Cuánta energía requiere el satélite para llevarlo y que esté orbitando el planeta? Eso se calcula con trabajo, con la expresión del trabajo. ¿Bien? Aquí lo que les decía, una rampa, aquí nos interesa calcular las componentes horizontal y vertical, el peso de este camión. Es importante saberlo en el diseño de este tipo de tramos de carretera. Cuando tienes pendiente, sí, debes tú conocer aproximadamente el peso de los cuerpos que están circulando sobre él. Bueno, pues hay sus aplicaciones de las proyecciones. Bien, si aparecen, si las hay. Bueno, vamos a resolver un ejercicio numérico para que no les cueste mucho trabajar. Bien. Está aquí. Pasamos acá. Dice, hallar la proyección de U en V, U sobre V, y la componente vectorial de U ortogonal V de los vectores U y estos, mostrados en la figura. No, sí, en la figura. ¿Dónde está la figura? La figura es esta. Bien, vamos a intentar calcular esto. Es algo muy fácil. Se van a reír de lo fácil que está. Conversamos. Bueno, aquí están los vectores U y el vector V. ¿Sí? Aquí el vector V está por debajo del eje X, a la derecha del eje Y y por debajo del eje Z. Vean la sombra que proyecta. El vector U está sobre el eje X positivo, a la izquierda del Y y por arriba del eje Z. Proyecciones. Tengo mis fórmulas, son estas. ¿Cuál debo utilizar? Pues debo ajustarla a este ejercicio. Bien, me debo fijar muy bien en cómo está escrito aquí. Proyección de U en V, o bien U sobre V. ¿Cómo calculo esto? La proyección de U sobre V es igual a ¿qué? Pues es igual a un producto punto. Producto punto de vectores dividido entre ¿qué? Según mi fórmula. Si tú estás proyectando A sobre B, la norma que divide es del vector sobre el cual estás proyectando. Bien. Multiplicado por el vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, aquí se está proyectando sobre V, por lo tanto debe ser la norma de este, elevado al cuadrado. Bien. Y esto por el vector que se está proyectando, el V. Listo. Esta sería mi fórmula y solamente debo sustituir. ¿Qué necesito? Necesito el producto punto de los vectores U y V y la norma de V. ¿Vale? Muy fácil. Hacemos en la siguiente diagonal porque en el segundo se nos alcanza.